una madre, por eso estaba a la deriva. Yo creí que no iba a poder salir de ese pozo en el que estaba sumergido, de esa oscuridad. Creí que ya no había solución muchas veces, que la muerte. La adicción a las drogas marcó gran parte de mi vida. Empecé a consumir en la adolescencia con solo 13 o 14 años, dejándome llevar por las juntas de amistades que tenía por aquel entonces, de las cuales el 90% o están muertos o presos. Entre ellos, un hermano que falleció con 18 años por sobredosis. Todo esto es una locura. En esos momentos no era muy consciente del problema en el que me estaba metiendo. Mi vida era la de un niño lleno de sueños, un niño humilde, con una familia estupenda, pero que poco a poco fui causando preocupación en todo mi entorno. Generé mucho dolor a mis padres por mis primeras detenciones. Al cumplir mi primera condena, ya había pasado por la mayoría de las sustancias. Los problemas fueron en aumento. Empecé a perder valores y a volverme más irresponsable y manipulador. Sentía muy baja la autoestima y me abandoné. Mi actitud cambiaba cada vez a peor con el tiempo. No buscaba nada, simplemente escapar de los problemas de mi vida, para no afrontarlos. Para conseguir mi dosis, tenía que robar, manipular, engañar, hasta acabar preso. Tuve unos años de entrar y salir de la cárcel en numerosas ocasiones. El consumo me estaba matando. Empecé a degradarme físicamente y psicológicamente, hasta el punto que todo me daba igual. Tenía unas gafas de madera que no me permitían ver la realidad, o mejor dicho, no tenía el coraje de afrontarla. Tomé conciencia de que tenía una adicción cuando me metieron preso con 17 años. En varias ocasiones pensaba en dejarla y pasaba un día o dos sin consumir, pero el síntoma de la abstinencia era tan fuerte que al final siempre acababa volviendo. Con cada recaída, la adicción se hacía más fuerte. Yo ya era totalmente consciente de mi problema, pero no podía dejarla. Estuve en varios tratamientos, los cuales duraban muy poco. Volver me causaba fuertes recaídas. Siendo consciente del problema que tenía ya hacía un tiempo, no quería dejarla. Y llegué a pensar que nunca lograría salir del pozo. Me rendía. Me dejaba llevar
de nuevo por el mundo de la drogadicción y la delincuencia. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que así sea. Buena 24. Yo me llamo Ruiz Lucas Sebastián, nací en la provincia de Jujuy, hoy estoy residiendo en Salta, estoy trabajando y estudiando aquí. Uno de los trabajos que tengo es en la Fundación Minnesota, que es donde estamos ahora, que es una institución que aborda adicciones. Mi nombre es Carlos Leguizamón, actualmente soy el presidente de Fundación Minnesota. Esto comienza viendo la problemática social que hay acá en Salta, en la provincia que resido. Ver la problemática también en lo que es el norte, porque venimos trabajando con gente de Jujuy y de Tucumán también, pero como iniciativa fue ver esta problemática social. Con el transcurso del tiempo, ver problemática en amigos, en algunos familiares, decidí involucrarme en la problemática, conociendo diferentes tipos de modelos. El modelo Minnesota, por ejemplo, que es el modelo que actualmente utilizamos acá en la comunidad y en los tratamientos ambulatorios. No solamente el modelo Minnesota, sino diferentes tipos de programas Dayton, programa WOMO, programas conductivo-conductuales, donde llevaron a un amplio aprendizaje y a querer crear algo, ¿no? Junto con un equipo multidisciplinario que con el transcurso del tiempo nos fuimos capacitando, tanto psiquiatras como médicos, psicólogos, asistente social, trabajador social, nutricionistas y terapeutas que son personas idóneas, especialistas en adicciones, que somos la que hoy formamos el equipo que tiene la Fundación. Esa fue la iniciativa. Hoy trabajamos, te repito, con el modelo Minnesota, el cual actualmente es el modelo que más recupera personas en el mundo. Esto es por estadísticas. Ocupamos en el sistema de internación y en ambulatorio, donde es un modelo que como objetivo principal tiene la abstinencia completa del paciente, que no consuma. Otro de los objetivos es la sobriedad, que es algo diferente a la abstinencia, que es aprender a vivir en la abstinencia, para que la persona tenga una madurez tanto en el aspecto espiritual y emocional. Otro de los objetivos también es que el paciente pueda identificar cuáles son los síntomas y características de la enfermedad de la adicción, y así muchos objetivos más, ¿no? Y cuando me centro en enfermedad, lo renombro acá, dado de que hay instituciones que no toman a la adicción como una enfermedad. Nosotros consideramos que la adicción es una enfermedad primaria porque no deriva de otra, es una enfermedad crónica porque no tiene cura, no hay una medicación que se le pueda dar al paciente para que deje de consumir. Es una enfermedad progresiva porque va en aumento y mortal porque te lleva a la muerte. Cárceles, hospitales o muerte son los destinos de lo que te lleva a la enfermedad. Hay otros modelos que lo toman como un consumo problemático. De hecho hay una ley, la ley IACOP, pero consideramos de que más allá de que haya un consumo problemático, cuando ya se agrava la situación y cuando la persona ha sido gobernado por las drogas y ha afectado todos los ámbitos de su vida, ya lo tomamos como una enfermedad. Donde en una primera instancia, para la admisión de las personas, es necesario hacer una evaluación en un principio con un médico psiquiatra, la cual determinará si es un paciente adecuado, diríamos, para que ingrese a la comunidad, no teniendo una patología dual, dado que no trabajamos con patologías duales. Se hace un plan farmacológico en una primera instancia para que el paciente pueda atravesar la abstinencia siempre que fuera necesario. Hay otros pacientes que no necesitan medicación. Hacemos el trabajo a través de la contención. Y bueno, eso es la admisión para poder entrar a la fundación con una evaluación en una primera instancia. Seguido de eso, bueno, ingresa a la comunidad, a una base de internación, ya con un apoyo terapéutico, con sesiones diarias de psicología, con trabajo social,
de nutrición, de terapia, que creo de que ustedes hicieron algunas imágenes de la comunidad, tienen una estructura ahí pegada en la pared, donde el paciente va atravesando síntomas tanto de abstinencia como de recuperación, empieza a identificar sentimientos encontrados. No es que el paciente deja de consumir y se acaba todo, no apuntamos a eso. Nosotros necesitamos de que el paciente en una primera instancia deje de consumir para que pueda entrar en recuperación, y ahí se empieza a trabajar de una manera personal, de una manera familiar y social. Lo que hace la recuperación es trabajar en todos los aspectos de la vida de la persona. Y tomamos la droga como una consecuencia más de lo que es la enfermedad de la persona, a dónde llega la persona. Pero en realidad el trabajo que hacemos nosotros es apuntar a la persona, hacer un acompañamiento familiar y social también. En un comienzo, el paciente, cuando ingresa a la comunidad, se le hace una ficha de ingresos. En la ficha de ingresos se pone qué consumo, cuánto tiempo, qué clase de consumo probó. Lo más común en este lado del mundo es la pasta base. La pasta base es una sustancia derivada de la cocaína, por eso es pasta base de cocaína. A nivel neuronal, esta droga genera un placer tan grande que se puede comparar con 10 y podría decir que hasta 1000 orgasmos sexuales. No tiene comparación el nivel de placer que encuentra el sujeto que consume a comparación del placer de abrazar a alguien, de cantar, de bailar y demás. Es un placer tan grande que hace que la persona genere dependencia química, y eso es lo que hace que llegue la gente aquí. Y cuando llegan plantean esta situación. La misma dependencia lo lleva a tener situaciones muy complicadas, como por ejemplo robarle a la familia, robar en su barrio, delinquir de todas formas, estafa, manipulación, las mentiras, la pérdida laboral, la pérdida familiar, la pérdida social, la discriminación social que el sujeto recibe. Es muy complejo cómo llegan, y cuando llegan se le hace una ficha de ingreso. Desde esa instancia en adelante se habla del periodo de adaptación, donde ellos tienen 7 días donde pueden descansar el cuerpo, porque obviamente llegan con el cuerpo completamente cansado, y ahí se aborda a través de la psiquiatra y la psicóloga el periodo donde se lo acompaña con psicofármacos, dependiendo de cada sujeto. A lo que apuntamos es lo mínimo, pero sí tienen periodos donde en la noche, por ejemplo, pueden llegar a vomitar, a convulsionar, a desmayarse, a tener impulsos emocionales, a gritar de impotencia, a llorar de impotencia, y estos procesos son propios del primer periodo. Por eso es que no es que la recuperación sea beso, playa, sea botella, es muy complejo, y hablamos de una característica principal para la recuperación, que es el querer. Eso es lo primordial en la persona que consume. Tiene que querer cambiar. El abordaje, la intervención, el tratamiento que se le brinda, obviamente es eficaz, si es que la otra persona se deja ayudar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que así sea. Buena 24. Bueno, muchachos, la idea es justamente la que compartía Juan. Para dar la bienvenida a Juan y a la gente del canal, que hoy viene justamente a promover lo que nosotros hacemos acá, como siempre les dije, y él justamente vino y dijo algo parecido. Es un privilegio estar sentados recién en los que están. Nos pongamos en esta sintonía de grupo, en esta sintonía de seriedad, que siempre practicamos cuando tenemos el respeto de un grupo terapéutico. Así que la idea es justamente eso, de que ustedes puedan contar todo, o sea, absolutamente todo, no se omitan ni siquiera ninguna parte de lo que yo elija. Si yo lo elijo es porque yo entiendo lo que les pasó, la historia que tienen, su evolución y todo lo que fue pasando a medida que fue avanzando su tratamiento. Y los que les toque escuchar, escuchen el mensaje del compañero, porque es un mensaje recontra picante a nivel recuperación, porque justamente llegar acá es un milagro a nivel vida, porque
Yo creo que muchos de nosotros sabemos que tranquilamente en cualquier secuencia de consumo no hubiera sido muy difícil que estemos muertos. Pero hoy estamos acá, así que hay que valorar la vida. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Franco, me encuentro en un proceso de recuperación. ¡Hola, Franco! Gracias a Dios, a mi familia, a la Fundación Minnesota y mi fuerza de voluntad, hoy llevo 242 días sin consumo. ¡Fuerza y adelante! Bueno, voy a hablar un poco de un antes y un después, haciendo un punto aquí en mi presente. Quiero hablar sobre mis inicios del consumo. La verdad que yo fui una persona que me inicié en el consumo a muy temprana edad, a la edad de 13, 14 años. Sin embargo, me llamó mucho la atención porque nunca tuve un mal ejemplo de la parte de mi familia. No hubo nada que me incite de mi grupo familiar a llegar a eso. Sin embargo, tomé malas decisiones, sobre todo en mis amistades, al elegir las amistades de muy temprana edad. Llevo casi 20 años de consumo y fue avanzando cada vez peor, donde llega un punto en mi etapa de dependencia donde fui una persona que dejé de lado totalmente todas las capacidades que tenía, donde realmente mis decisiones no las podía tomar, quería dejar el consumo y aún así no podía. Fui una persona que viví muchas situaciones de riesgo, ya que ese entorno te lleva a vivir con personas del mismo ámbito social, en un mundo de delincuencia, donde perdí muchos de mis hábitos, como el cual puede haber sido el amor propio, muchas aquellas cuestiones de haber vivido únicamente por el consumo, donde todas mis motivaciones se basaban en conseguir el consumo. Terminé viviendo, durmiendo en medio de un colchón, en una casa, en una zona de riesgo. Yo soy de Salta Capital, donde no había luz, no había agua, donde no comía por días, donde muchas personas nos mirábamos uno al otro teniendo un poco de esperanza en algunos momentos, de destello de lucidez, de querer salir de ese mundo, y realmente no se podía. Recuerdo ese vacío existencial que tenía después de varios días de consumir, hacia dónde iba mi vida y tener una falsa ilusión de poder tener un buen futuro. Hoy pude recuperar, gracias a la Fundación Minnesota, todas esas capacidades, la motivación, el amor de mi familia, el poder tener anhelos y sueños, el poder hoy en día levantarme y agradecer a que estoy vivo y poder ser una persona de bien, ya que estoy recuperando día a día y trabajando mis virtudes, y identificando sobre todo cuáles son las cuestiones o factores que me llevaron hacia el consumo para no poder repetirlo. Hoy en día abrazo mi pasado y solamente aprendo de él, y me paro firme en mi presente para de esa manera poder llegar a un buen futuro. Gracias por el silencio, buenas 24. Buenos días, compañero. Mi nombre es Jairo, me encuentro en un proceso de recuperación. ¡Hola, Jairo! Hola, compañero. Gracias a Dios, a mi familia y a mi fuerza de voluntad, les comparto 321 días fuera de consumo. ¡Fuerza y adelante! Gracias, igualmente. Yo, recapitulando un poco lo que era mi pasado, ¿no? Yo la verdad es que desde muy pequeño igual tuve inicio al consumo. Tengo 14 años de consumo. Todo empieza a veces en las escuelas, con las malas amistades que uno busca. Hay veces con un poco de rencor en la familia o con los padres, ¿no? En mi caso era una persona buscando un camino donde no había una salida, ¿no? Donde no tenía rumbo. Después,
conocí lo que eran cosas, boliches, bares, cosas que para uno a esa corta edad la ve de la mejor manera, ¿no? Pero a la larga nos trae consecuencias, ¿no? La verdad es que mucho intervinieron mis hermanos por querer ser igual que ellos o peor que ellos. Terminé de una manera no apta para la sociedad. No era ya vida lo que venía llevando, ¿no? Vivía para consumir y vivía para estar vivo, ¿no? Perdí muchos hábitos, lo cual era mi higiene, la limpieza. Todas esas cosas las fui perdiendo mediante el consumo, ¿no? Que tarde o temprano me llevaron a tomar malas decisiones. Perdí una familia, perdí el amor de mis hijos, como así el amor de mis viejos, de mis abuelos. Y hoy en día estoy tratando de incorporar nuevos hábitos, nuevos valores que mi familia me inculcó y por causa del consumo los perdí, ¿no? A mí me costó demasiado levantar la mano para pedir ayuda, para salir de ese pozo ciego en el que estaba metido. Tuve que venirme a otro país. Yo no soy de aquí, soy extranjero, soy de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra. Me costó demasiado esto al principio, pero en el querer está el poder y yo quiero salir del pozo en el que estaba. No quiero más depender de una dosis y es por eso que decido cambiar mi estilo de vida y ser una persona grata de hoy en adelante. Gracias por su silencio, muchachos, y buenas 24. Bueno, yo tengo 22 años, me inicié con mi consumo a los 11 años, la mitad de mi vida me la pasé consumiendo, más que nada para pertenecer a un grupo. Fue avanzando mi consumo y cada vez fue empeorando. Fui deteriorando todo lo que tenía. La verdad que fui haciendo pasar a mi familia por momentos horribles, por mucha desesperación, por mucha angustia a mi mamá y a mi papá. Vendí todo lo que tenía en mi casa, le robé todo a mis padres. Solo quería comentar que fui capaz, por consumir una dosis, fui capaz de salir a robar, así también perdiendo la confianza de mi familia, de mi mujer, y fui cayendo en peores situaciones todavía. Bueno, gracias a Dios pude tener un poco de esfuerzo y voluntad mía y pedir ayuda a mi hermano, que él estuvo internado acá en la Fundación Minnesota. Gracias a él hoy estoy acá, hace más o menos 23 días que estoy acá, 23 días limpio. La verdad, una comunidad muy buena. Estoy aprendiendo bastante de mí mismo, de conocerme, también de perdonarme, también como la ayuda que puedo tener afuera, el tema de la adicción, de la droga. Realmente un grupo muy bueno, con gente que nunca pensé conocerla, pero puedo confiar, de a poco voy confiando y me voy dando cuenta de las cosas. Y que realmente sí se puede, si uno se compromete y da un poco de voluntad y confianza, se puede salir de donde uno estaba.
Hola compañero, mi nombre es Facundo y soy un adicto en proceso de recuperación. ¡Hola Facu! Hola compañero, bueno, gracias a Dios, a la Virgen, a mi mamá, a mi familia, a todos ustedes, hoy les comparto 233 días sin consumir. Bueno, adelante. Gracias compañero. Bueno, yo voy a comentar un poco del antes y el después de mi consumo. Durante mi consumo, la verdad no comienza cuando empecé a hacer uso y abuso del consumo, sino que mi problema comienza cuando era muy chico. La verdad que la ausencia de un padre a mí me marcó mucho en la infancia. Nunca tuve una figura paterna que me ponga límite. La verdad que siempre hice mi voluntad, siempre hice lo que quise y eso me llevó a cometer muchos errores. Mi madre siempre estuvo, pero no de la manera que hubiese preferido, por lo que tenía que ocuparse de ella sola, de la familia, y yo no cumplí con el rol de hermano que tenía que haber cumplido. Y eso me llevó a conocer primero el alcohol y así diferentes tipos de consumo. Después intenté ganarme la vida fácilmente vendiendo tipos de consumo y eso me llevó a probar otros consumos nuevos y así progresivamente mi vida se empezó a tornar complicada, llena de problemas, llena de desgracias. La verdad siempre quise ser una persona que me gusta aprender muchas cosas, pero el consumo me arrebató, eso no. Dejé la escuela y no pude terminar lo que anhelaba, que era terminar un profesorado. Después, ya en una etapa del abuso del consumo, empecé a sentir la marginación social, la marginación familiar incluso, porque mi familia también me empezó a marginar. Y el único cobijo que encontré era la de más consumo. Era el único lugar donde me sentía cómodo. Y yo creí que no iba a poder salir de ese pozo en el que estaba sumergido, de esa oscuridad. Creí que ya no había solución, muchas veces busqué la muerte para poder, era la única opción que veía, la verdad. Después intenté buscar la solución por mí mismo, pero no pude no pude buscarla yo mismo, entonces recurrí a pedirle ayuda a mi madre. Ella empezó a buscar todos los medios posibles para poder ayudarme y algunos no me funcionaron, y como ser ambulatorio, y hasta que llegué aquí. Al llegar acá, llego rendido, la verdad que harto ya de la vida que tenía, y llegué con ganas de escuchar, de dejar de lado la soberbia y de aprender algo nuevo. Y acá fui aprendiendo de a poco que sí se puede, solamente con un día a la vez, disfrutando el día. Y así me fui llenando de bendiciones. Mi familia fue encontrando la felicidad. Hoy están muy contentos de que yo esté acá. Yo encontré el amor propio, que lo había perdido. Vi que esto realmente sí funciona, y por ende le estoy muy agradecido a mis compañeros, a Carlos Leguizamón por la oportunidad, a los operadores que desde un principio me han acompañado, me supieron guiar, y la verdad que yo hoy me siento muy orgulloso de lo que estoy haciendo. Tengo una hija, le estoy devolviendo un padre. Tengo una mujer que también siempre me acompañó y estuvo en los momentos más difíciles de mi vida. Y la verdad que estoy muy agradecido por eso, por todo lo que estoy haciendo hoy.
eso sería todo. Gracias por su silencio y buenas noches. Todo comienza por una llamada de teléfono, donde en una primera instancia se hace una entrevista con el paciente y con la familia para conocer las características tanto personales como familiares y sociales, ver cuáles han sido las consecuencias que atravesó durante el proceso activo de consumo. En una primera entrevista intentamos tener toda la información posible para ver si la comunidad es un lugar acorde para la persona, como primera medida que tenga voluntad de querer hacer un tratamiento. Segundo, descartar de que tenga una patología dual. Cuando hablo de patología dual es, por ejemplo, una persona que viene con algún tipo de enfermedad mental o algún tipo de trastorno seguido de un consumo. Nosotros no trabajamos con patologías duales, únicamente con un programa específico en adicción. Pasado esa entrevista, en caso de que el paciente venga con un consumo agravado, si es necesario interviene el médico psiquiatra, la doctora Doris Flores. Ella es la directora de acá de la comunidad y es responsable en la parte terapéutica. Ella interviene en caso de que haya que hacer un plan farmacológico por la abstinencia del paciente. Acá, por ejemplo, hoy hay 22 residentes, de los cuales 5 nomás toman medicación, donde ha sido necesario para atravesar el proceso de abstinencia, pero posteriormente ya en la comunidad se lo ayuda a nivel terapéutico con apoyo psicológico diario, con trabajador social, con nutricionista, con terapeutas, a través de dinámica, de grupos terapéuticos, de manera individual, de manera grupal. Pudieron ver también en algunas tomas que hay una estructura dentro de la casa, tienen horarios. Lo que buscamos con eso es que la persona empiece a recuperar los valores de la responsabilidad, de la honestidad, de muchas veces de la fuerza de voluntad, porque los días acá por ahí no son todos buenos, por ahí hay días malos que tienen los pacientes cuando se empiezan a recordar también todas las consecuencias que tuvieron a través del consumo. Empiezan también a escribir planes terapéuticos como una historia de vida para que el paciente pueda identificar cuál ha sido el factor o la causa que lo ha llevado a consumir. Trabajan también todas las pérdidas que han tenido a través del consumo, sean materiales, espirituales, emocionales. Trabajan las emociones, los sentimientos, trabajan también un plan de reinserción para cuando se van de la comunidad poder tener una continuidad afuera y poder continuar en recuperación sobre todo. Habiendo atravesado todo un sistema de internación que aproximadamente dura 8 meses, pasan a otra modalidad que es la modalidad ambulatoria, donde tienen un acompañamiento con el mismo equipo, con los mismos terapeutas. Ya no en calidad de residentes, ya no duermen acá los pacientes, sino que pasan a tener terapia en diferentes horarios del día. Se lo acompaña en una reinserción también laboralmente, educativamente. Se continúa acompañando a la familia también, que es algo muy importante que no quiero dejar pasar, donde durante el proceso de recuperación del paciente aquí en el sistema de internación trabajamos también la codependencia con la familia. ¿Qué es codependencia? Cuando la familia se ve afectada por la conducta del paciente, de la persona con la problemática. El familiar empieza a vivir también la enfermedad del mismo y empieza a desarrollar también mecanismos de defensa y de efecto de carácter. La familia se vuelve miedosa, el miedo los paraliza ante la falta de conocimiento también, de que no saber cómo abordar o cómo poder acompañar a su hijo. Empiezan a desarrollar complacencia y permisividad. Muchas veces el hijo se mete en problemas y con tal de que no tenga una consecuencia más grave, como por ejemplo caer preso, viene la familia, empieza a tapar los agujeros, pagando deudas, que eso hace que inconscientemente sea parte de la enfermedad porque incita a que la persona siga cometiendo los mismos errores. Por eso es necesario hacer un buen acompañamiento familiar, trabajar con codependencia y brindarle la herramienta necesaria, porque pasado la internación, la primera etapa del tratamiento, el paciente vuelve a la casa y vuelve con un cambio, vuelve con una estructura, con responsabilidad y con muchas cuestiones, con muchas herramientas que aprendió durante el proceso, de que lamentablemente si la familia no tiene un crecimiento y acompaña en ese proceso, termina
cumpliendo responsabilidades que son propias del paciente. Y te voy a dar un ejemplo claro, Juan. Vos sabés de que cuando los pacientes vienen acá, ellos son encargados del orden y la higiene de esta casa, porque esta casa va a ser de ellos durante los 8 meses que estén internados. Entonces ellos, como verá, ellos la pintan, ellos las mantienen, tienen todas flores, el jardín, sus dormitorios. Entonces acá desde pequeñas cosas como higienizarse, como tener un orden en su locker, en los dormitorios, poder tener bien su cama, todas esas pequeñas cosas hacen de que el paciente sea responsable. Pero ¿qué pasa? Cuando vuelve a la casa, viene la mamá, ya empieza a cumplir las responsabilidades de él, ya se levanta, ya no tiende la cama, ya espera que esté el desayuno listo, ya no acomoda su ropa, por ejemplo, ya no lava su ropa. ¿Por qué? Porque saben de que mamá está por atrás. Entonces empieza a cumplir las responsabilidades, lo que hace que el paciente no pueda sostener una estructura afuera o no pueda crecer en la etapa posterior a la internación. Entonces, por eso es necesario un buen acompañamiento familiar y continuar acompañando post-internación también a la familia, para que las situaciones que se vayan presentando, ir trabajándola, y en caso de que haya que ajustarle el tratamiento, se lo va ajustando. Soy Emanuel, soy un adicto en recuperación. ¡Hola! Gracias al amor de mi madre, al amor de mis 2 hijos, de mi tío y de mis 2 hermanos, llevo 316 días fuera de consumo. ¡Fuerte! Bueno, yo le voy a contar que en mi vida siempre tuve una buena contención de mi familia, desde la niñez, desde que tengo uso de razón, de los 5 años hasta los 17, que yo empiezo con el consumo bebible, consumo de cigarro, y por ende también con el consumo amarillo, que ya empecé a descuidarme a mí mismo como a mi familia. Hoy por hoy tengo 2 hijos separados. Tuve muchos trabajos en cuales todo lo desaproveché, todo lo perdí por mi consumo. Dejé siempre de lado a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, a todo mi entorno familiar, por priorizar siempre mi consumo y dejarme de lado a mí. En toda mi etapa de consumo, que son 20 años, siempre fui una persona con actitudes desafiantes, orgullosa, y una persona maleducada, sobre todo, más con mi familia. Nunca aceptaba las consecuencias o los daños que hacía a mi entorno, siempre negándome a muerte, como decimos nosotros, y nunca me golpeé el pecho con mi familia y más con mis hijos. Yo ingreso acá un 16 de diciembre de 2021, derrotado, pidiendo ayuda, toqué fondo, estaba en situación de calle, con una exposición policial de mi familia, que no me podía acercar a 200 metros de mi casa, y no daba más, estando en situación de calle. Yo soy de San Salvador de Jujuy, del barrio Cuyaya. Pedí ayuda al SAME de la terminal, lo cual hablé con psicólogos y doctores, y que me brindaron ayuda. Después de un tiempo me traen acá a la Fundación Minnesota, donde hoy por hoy aprendí muchas cosas desde las que había perdido toda mi vida. Hoy aprendí a tener receptividad, a hacer compañerismo, a tener empatía, a ser buena persona, y sobre todo a ser una persona humilde y honesta. Que uno acá viene sin nada, viene derrotado todo, y acá no sé cómo es, pero acá tener un apoyo incondicional y contención del equipo terapéutico, que son
Sebastián Ingalina, Lucas Ruiz, Matías Ingala o Carlito Leguizamón, que siempre nos dan unas buenas palabras cuando uno está mal, o de los propios compañeros, porque acá tenemos un dicho que no hay mejor ayuda que de un adicto a adicto. Acá cuando un compañero está mal, el grupo está mal, y cuando un compañero está bien, el grupo necesita de él. Así que yo acá, esta casa, la respeto, la amo, porque a mí me devolvió todo. Yo perdí todo con mi familia, todo. Yo vine con poca ropa. Lo material ya no me interesa mucho, pero yo decirle que yo vine sin nada acá y me estoy volviendo con todo, y más con amor propio y con la confianza y la esperanza de mi madre y de mi familia, que hoy en día tengo que me apoya en todo momento, que me quieren, que jamás a pesar que yo le hice daño, no me soltaron la mano, fui yo el que le soltó las manos, y hoy dentro de poco me estoy yendo de alta, y yo le agradezco de todo corazón a esta casa, porque ya me estoy yendo, y bueno, así como cada uno, y decirle a la gente de Jujuy que esto sí se puede. Yo con mis 20 años de consumo, yo hoy estoy aprendiendo a vivir una vida limpia, una vida de cara, que disfruto una llamada cada 10, 15 días de mi familia, que disfruto todo lo que se pueda dar, hasta un chupetín o lo que sea. Disfruto a pleno el apoyo de mi familia, y que sí se puede salir de ese infierno. El sol sale para todo, y qué lindo vivir de cara.
el transistor 1, que es la habitación, que corresponde a hacer el baño, la habitación y el balcón. También está la cocina, nosotros estamos encargados de cocina, hay un sector que está encargado de panadería, encargado de parrilla, los baños, cada uno tiene sectores, o sea, cada uno tiene un baño encargado para limpiar y mantener, y se hace 2 veces al día. Además de que tenemos 4 comidas al día, y una comida que se da el alimento de los comunidades de cada uno, porque aquí en mi casa, ya sea para desayunar o merienda. También tenemos salida a la cancha, arriba por el fútbol, tenemos caminata, salimos a caminar, correr, lo que sea. Para hacer pesas, una bolsa para poder tenernos por ahí, alguna problemática. Y bueno, también hay, como de alguna manera, hay bastantes cosas que apuntamos cada uno de los compañeros, como las manualidades, como hacer marcos, hacer cuadros, todo a partir de papel diario, de cartel diario, cosas así. A medida que pasa el periodo de adaptación, pasa el periodo de abstinencia, se le entrega el primer plan terapéutico. Ellos tienen 4 planes terapéuticos en todo su tratamiento. El primer plan es una historia de vida. Ellos cuentan los hechos desde que tienen uso de razón hasta la actualidad. Luego de eso se pasa a un plan 2, que el plan 2 es un tema un poco más apuntado a lo espiritual. Hablamos de una carta, un poder superior. En este modelo no trabajamos con una religión en específico, sí trabajamos la espiritualidad como una cuestión afectada por el consumo. Entonces en este plan terapéutico, que es el número 2, se aborda la vinculación del sujeto con su poder superior, el perdón, el agradecimiento, el arrepentimiento, la situación de fondo que lo llevó a pedir ayuda buscando el tratamiento. Después de eso hablamos de un plan 3. En este plan 3 el paciente ya presenta una motivación gigante y normalmente el que llega al plan 3 es el que genera un cambio significativo en su vida, en su familia, en su entorno, en su trabajo, en el ámbito académico, en el ámbito personal, social y al que pertenezca. En este plan ya hablamos de 39 consecuencias, de humillación, de culpa, de deshonestidad, de prostitución, también de resentimiento. También hablamos de situaciones de abandono, rechazo, culpa, y en todos estos aspectos que tocamos hablamos de una consecuencia, de 5 consecuencias, dependiendo el caso y el paciente. Luego pasamos al último plan, que es el plan donde ellos plantean su propuesta para salir al mundo, y nosotros acá usamos ese concepto. Están tan fuertes cuando llegan a ese plan que decimos salir y comerse la vida que no pudieron comerse antes, porque están tan preparados para salir en ese plan que pueden llegar a ser capaces de hacer cualquier tipo de cosa. Conocí ejemplos muy cercanos que cuando llegaron a este plan se podría decir que cambiaron un 100% su persona. Pudieron generar un enfoque tan objetivo y pudieron hacer cosas tan significativas en su vida que después de eso, después del tratamiento, yo lo puedo asegurar que la vida de ninguno de los que estuvo aquí es igual a la anterior. Buenas tardes, compañeros, soy Fernando, un adicto en recuperación. Gracias a Dios, a mi familia, a la institución Minnesota, les comparto 143 días limpios. Bueno, yo les voy a comentar un poco de mi historia con el consumo. Mi consumo empieza a los 17 años, con el consumo amarillo, a lo cual solamente era un uso. De ahí pude estar limpio un año, pero al pasar el tiempo, mediante ciertos problemas que fui teniendo a lo largo de mi vida, recurrí nuevamente al consumo, que era lo que aliviaba en mí todo el malestar que tenía, era lo que me hacía sentir bien, tapar las emociones que yo no podía manejar, olvidarme de los problemas que me generaban mucha tristeza, desesperación. Se fue haciendo cada vez más dependiente el consumo, sin tener la oportunidad de poder parar. Así, de esa forma, fui haciéndolo cada vez más seguido.
llevando mi vida a que se torne totalmente dependiente del consumo y bueno, pasar 10 años por muchas situaciones difíciles, dejando de ser la persona que fui antes, empecé a ser irresponsable, empecé a robar, empecé a faltar el respeto en casa, a perder todos los valores que algún día mis padres me inculcaron. Dejé de ser buen padre, tengo 3 hijos que hoy son mi motivación para poder volver a su lado. La verdad que dejé de ser una persona de bien. También, como algunos compañeros, tuve distintas oportunidades de trabajo, la cual no pude aprovechar por la enfermedad que tenía o que tengo, que estoy trabajando hoy para recuperar mi vida. Desaproveché muchísimos trabajos, muchos momentos familiares, le causé una enfermedad a mi madre que casi pierde la vida y la verdad que de eso me arrepiento muchísimo. Llegué a tener una sobredosis en la calle, convulsionando, tendido en el piso por el consumo y de alguna forma logré levantarme, pero sin embargo seguí buscando la autodestrucción. Eso en sí no hizo que yo pueda parar, sino que me llevó a seguir haciéndome más daño. Seguían pasando los años y no encontraba la forma de salir del consumo, ya que se tornaba muy difícil que yo acepte que esté enfermo, que necesitaba ayuda. Siempre esquivé la ayuda, siempre quise manejar yo solo el problema de la adicción y me daba cuenta que cada vez iba perdiendo más y cada vez era más seguido, sin poder tener una salida o tener la capacidad de pedir ayuda con alguien. Lo más grave que me pasó fue consumir en casa de mis hijos, que es lo que más me devastó espiritualmente, porque perdí todo tipo de respeto hacia ellos, con quien siempre los tuve, y bueno, de ahí desencadenó muchísima oscuridad de mi vida, muerto espiritualmente, solamente vivía para consumir, conseguir plata para consumir, ni siquiera priorizaba mi imagen, mi alimentación, me entregué por completo al consumo y bueno, hoy le doy las gracias a mi familia, a mis padres, que a pesar de todas esas secuencias que le hice vivir, pudieron darme la mano y traerme hasta acá para que pueda salir adelante. Estando acá en esta casa, seguía con la enfermedad a pleno, que incluso quiso sacarme de acá, y acá, gracias a mis compañeros y a los operadores, pude darme cuenta de cómo ataca la enfermedad. Yo me excusé diciendo que quería volver al lado de mis hijos, que extrañaba a mi mamá, a mi papá, pero sin embargo no era cierto. Lo único que buscaba era salir para volver a la oscuridad que siempre me gustó. Hoy me encuentro recuperando mi vida, agradecido con esta casa que te va devolviendo muchos valores que tuvimos alguna vez, te devuelve mucho amor propio, te devuelve el compañerismo, la solidaridad, la empatía con cada uno de nosotros. Thank you.